Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me acerco a tu presencia para solicitar la ayuda del cielo. Te pido que tu Espíritu Santo esté en mi mente, en mis labios, y que me dé sabiduría y que me dé unción para exponer el mensaje de tu palabra. Ayúdame, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar la serie El Ungido, hablando concretamente de nuestro Señor Jesucristo. Y si está esta palabra ahí, ungido, viene de la palabra unción. Este término de unción, nosotros lo entendemos muy diferente de cómo empezó el aspecto de la unción en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la unción tenía una particularidad. De hecho, el latín la menciona como acción o unción y se refiere a una especie de aceite consagrado o aceite sagrado que utilizaban para ungir a los reyes, a los sacerdotes y para ungir a los profetas. Menciono sobre estos últimos. Los tres son ministerios muy reconocidos en todo el Antiguo Testamento: el rey y el sacerdote y el profeta. Al rey y al sacerdote normalmente se les ungía con un aceite especial de oliva. Era consagrado, era dedicado con otras especies y lo usaban para ungir a las personas que eran apartadas para desarrollar algo sagrado en relación con sus contemporáneos. De hecho, pues eran personas que se escogían o que Dios escogía para ponerlos como un puente entre ellos y Dios. Con excepción del profeta, hubo pocos profetas a los que se les ungió. Más bien, el ministerio del profeta no estaba ligado a un acto litúrgico donde derramaban aceite sobre su cabeza, como se hizo con el rey, como se hizo con los sacerdotes. El profeta era simple y sencillamente escogido por Dios, y cuando Dios lo escogía ya estaba apartado para ser el vocero de Dios y entregar un mensaje de Dios. Estoy hablando sobre esta parte muy especial porque estaré tratando el tema de el ungido y estoy tratando esa manera particular que se utilizaba en las Sagradas Escrituras sobre la unción para llegar a entender un poco el término. El término es complejo, es abstracto, no es fácil de entenderlo, porque nosotros por unción ni siquiera estamos pensando en una persona que se le puso aceite y que se apartó para servir al Señor. Siempre nosotros a alguien que está muy ungido lo relacionamos con que tiene muchos dones y que ora por los enfermos y sanan, o que predica con mucha autoridad, con mucha unción. Siempre lo relacionamos con eso. O un grupo cuando está ministrando y que canta bonito y que nos lleva a la presencia del Señor, decimos qué ungido está ese grupo de alabanza. Le damos otra explicación, pero el trasfondo de la unción, pues en realidad en el Antiguo Testamento era a través de una ablución o de un derramamiento de aceite que se hacía y se indicaba que esa persona estaba apartada y consagrada para que sirviera al Señor. En nuestros días
Es una persona que está apartada y consagrada para servir al Señor, pero que a través de él fluyen los carismas y los dones y Dios lo usa para hacer bendición. Y estamos hablando del ungido, particularmente me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Los versículos que yo he leído hablan de que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús y esto nos indica que Jesús estaba ungido. Y de hecho, para que vean la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el aceite se utilizaba a veces para ungir a personas, a veces para ungir objetos. Incluso el primer acto de unción que yo encuentro en la Biblia está en el libro del Génesis, el capítulo 28, donde Jacob va huyendo de su hermano porque su hermano amenazó con matarlo porque lo transió, lo engañó. Entonces llega a un lugar, se fue huyendo, duerme en ese lugar, no lleva la almohada en la que él dormía, toma una piedra y en ella puso su cabeza. Iba tan cansado y tan preocupado que se quedó dormido y tuvo un sueño, una escalera, y en esa escalera subían ángeles al cielo y bajaban los ángeles. Entonces a la mañana siguiente, cuando él se despierta, él dijo: qué importante es este lugar. La palabra que utilizó, dijo: qué terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y la piedra que él tenía la tomó y derramó ese aceite, la ungió. Fue el primero. Y ya en el tabernáculo se ungieron muchos objetos. Eso significaba que esos objetos estaban dedicados al servicio del Señor. Pero particularmente con los reyes. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite y lo derramó sobre su cabeza. La palabra redoma pues está como a 400 años atrás de nuestro lenguaje. Usted quiere un frasco o un depósito, un recipiente con aceite. Y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo su pueblo Israel? Luego hay otro acto de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. A mí sí me tocó ver esos arreglos que tenían los antiguos, donde al cuerno por abajo de algún toro, lo cortaban, le ponían una tapadera muy propia abajo y arriba le hacían un arreglo muy estético y ya guardaban algunas cosas ahí. Tomó entonces Samuel el cuerno del aceite y lo derramó sobre Saúl y dijo: Dios te ha escogido y estás ungido por el Señor. Y dice que en el momento que derramó el aceite sobre David, cayó el Espíritu Santo sobre este hombre. Son los actos que tenemos. Estoy mencionando todo esto para llegar al tema del ungido, concretamente refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija, nuestro Señor Jesucristo tiene dos nombres. El nombre que le puso Dios, Jesús, que viene del hebreo Yeshua, y el significado es Jehová salva, o solo Jehová salva. Así es de que Jesús es el único medio que Dios utiliza para cambiar al hombre, para salvar al hombre y para reconciliar al hombre con Dios. Eso significa, es el nombre que le dio el Dios a través del ángel. Se llamará su nombre Jesús. El hebreo es Yeshua, solo Jehová salva. Pero usted y yo lo conocemos como Jesús o como Cristo. Resulta que el término Cristo significa Mesías y Mesías significa ungido. Así es de que si nosotros decimos Jesús o Cristo es el Mesías, si decimos Cristo, estamos diciendo es el ungido. Si decimos el Mesías, estamos diciendo es el ungido. Así es de que Cristo es el ungido. Estamos hablando de él, del ungido. Pero para estar ungido, tenía que pagarse un precio. No era necesariamente que estuviera ungido porque venía del cielo. Usted y yo sabemos que dejó el tercer cielo, se encarnó por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es de que viene el cielo. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que los teólogos hablan de la hipostasis de Jesús o de la unión hipostática, donde dicen que hay dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y es el ungido no necesariamente porque venga por Dios, es el ungido porque tiene una misión de Dios y porque fue apartado y fue enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es muy interesante, lo que tenemos en la palabra del Señor. De hecho, cuando él fue a la sinagoga y leyó ese pasaje
del libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 18, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando enrolla el pergamino y se lo entrega al ministro, dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Sabe usted que este pasaje fue anunciado por el profeta Isaías? Isaías capítulo 61 va a aparecer ahí en sus pantallas. Y quiero que vea. Por eso Jesús dijo, cuando el ministro le puso el libro y cuando él buscó, lo desenrolló, y cuando vio el pasaje que necesitaba leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Así lo dijo. Y cuando termine de leerlo, lo entrega en la mano. Y vea lo que dice Isaías. De Isaías estamos hablando que escribió más o menos como en el 735, 740 antes de Cristo. Así es de que Isaías no conoció a Cristo, pero habló de Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y así sigue mencionando. Y cuando termina de leer, enrolla aquel pergamino y se lo pone en las manos al ministro. Y se siente y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Estoy hablando del ungido. Y esto es interesante. Usted se puede preguntar: ¿qué precio se necesita para pagar en lo espiritual para estar ungido? Y esto es muy importante. Fíjese que la palabra unción o ungido en el Nuevo Testamento se menciona un promedio de 529 veces, y todas se refieren a Jesucristo, al Mesías, que significa ungido, a Cristo, que significa ungido. Jesús significa Jehová salva, Yeshua salva. Eso significa. Entonces, esto es muy, muy interesante. 559 veces, y todas se refieren a Cristo en el Nuevo Testamento. Le voy a leer nada más 3 versículos de ellos, que lo citaron los evangelios y que lo citó el libro de los Hechos, que lo citó Lucas. Libro de Marcos 8:29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Yo les dije que Cristo significa ungido. Tú eres el ungido. Y Cristo Jesús le responde a Pedro y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esa declaración que hizo Pedro: tú eres el ungido. Y esto estamos hablando el tema de el ungido. Luego vamos a un pasaje más, Hechos capítulo 2, el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho el ungido. Un pasaje más, Hechos capítulo 4, el verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo, contra Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron para matar al ungido. Y así encontramos una serie de pasajes en las Sagradas Escrituras que hablan de Jesucristo como el ungido. Pero si estamos hablando del ungido, cuando Jesús deja el cielo y viene a la tierra, se humanó, nació como nace cualquier niño, creció como crece cualquier niño, y hasta los 30 años entra a desarrollar el ministerio que Dios le había encomendado. 3 años, y a los 33 años termina en la cruz. Aparentemente fue la peor derrota para cualquier líder espiritual que se levanta, pero la realidad es que el ungido trajo la mejor bendición y la victoria más grande para toda la humanidad, porque en su muerte venció a Satanás y a los demonios, venció a las mismas tinieblas, y en la muerte que él tuvo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, es para reconciliar a la humanidad con Dios, para salvar a los hombres. Aparentemente el ungido había perdido todo, pero lo ganó todo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Estoy hablando del proceso del ungido. Si me permite, Barclay
desarrollando esta parte de Lucas, el capítulo 4, el versículo 1, menciona y dice que en la vida de Jesús como ungido hubo 3 hitos. La palabra hito se la defino, es como un referente. Hito, acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso de la vida de una persona. El desarrollo de un proceso de la vida de una persona. 12 años, Jesús fue con sus papás a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Termina la Pascua y se regresan. Y los papás empiezan a buscarle entre la caravana que viene de regreso, cada quien a sus aldeas. Se dan cuenta cuando van llegando a su aldea que no viene la caravana de regreso, que no viene entre toda la multitud que fue a Jerusalén a la Pascua, y se regresan a Jerusalén. Y cuando se regresan, Jesús está en el templo, sentado con los meros agudos. Con los más sabios están los sacerdotes, los escribas, están los fariseos, está con ellos, les pregunta y le contestan, pero luego él da una respuesta de otro nivel más elevado. Le preguntan y le contesta todo. Y la inquietud entre todos ellos dice: ¿de dónde sabe este niño tanto? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Llega papá y mamá y le dicen: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste aquí, muchacho? Y la sabiduría de Jesús y la puntualidad de Jesús a los 12 ellos: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El ungido, ese es el primer referente, el primer hito. Segundo, cuando aparece Juan el Bautista, aquel hombre áspero y tosco en su forma de vestir, tosco y áspero en su forma de alimentarse, comía langostas y miel silvestre. Si alguna ocasión usted va a Oaxaca y le ofrecen langostas, los chapulines, le aseguro que batalla para comérselos. Era lo que comía aquel hombre, pero de repente aparece en la escena. Y en cuanto aparece a la cena, un día Juan Bautista ve a Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el segundo hito. Jesús sabía que él era el ungido. Y el tercer hito, el tercer referente que tenemos, es lo que encontramos aquí. Me llama la atención. Lucas capítulo 4, el verso 1. Jesús, fíjese, lleno del Espíritu Santo. Pudiéramos decir: Jesús bien ungido, porque el Espíritu Santo estaba en él. Volvió al Jordán, el río Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando de la conjugación de la segunda y tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, está en la tierra, 100% hombre, pero lleno del Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo y lo mueve para que vaya al desierto. Les menciono algo sobre el desierto al que se refiere aquí. Es el desierto que está entre Palestina y el mar Mediterráneo. A ese desierto se le conoce con el nombre de Yesimón. Es un desierto extensísimo, grandísimo. Ahí es donde el Espíritu Santo lleva a Jesús, a ese desierto inhóspito y solitario. Les menciono que es un desierto que tiene más o menos 50 kilómetros de ancho por 80 de largo. Y ya usted echa las matemáticas y nos da muchas hectáreas. Todo ese desierto. En ese desierto no hay solamente arena. Hay una serie de piedras entre la arena que tienen forma de panes. Por eso es que usted encuentra que le va a decir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay colinas que eran como montes de puro polvo. Las montañas calizas se veían a lo lejos en gran desolación, sin ninguna planta. Las rocas eran agudas y pelonas. Aquel inmenso desierto de día parecía como un inmenso cocedor o como un inmenso horno. De noche el frío se metía hasta los huesos. Aquel lugar es donde el Espíritu Santo lleva a Jesucristo. Pero luego, cuando Jesucristo está ahí, dice: y vino el diablo para tentarle. ¿Por qué Dios permite que el Espíritu Santo lleve a Jesús al desierto? Lugar inhóspito que de día parece un horno, un cocedor, por la temperatura tan fuerte, el calor. De noche el frío se metía hasta el fondo de los huesos. Hoy en la mañana el templo estaba fríísimo. Entonces, ¿por qué lo lleva a aquel lugar? Y luego fíjese lo que dice:
para que viniera el diablo a ofrecerle tentaciones. Es que Dios sabe a quién permite que el diablo venga a tentarlo, no a todos. Cuando nos mete en el proceso del desierto, en el momento de la tentación o momentos difíciles, es porque Dios sabe la capacidad que hay aquí de fe y la capacidad que hay acá de convicción, las fuerzas que tenemos para no doblarnos y para hacerle frente a la adversidad y para hacerle frente a las tentaciones. El ungido. Para el ungido se necesita que haya un proceso, y en el proceso es donde Dios te toma y te lleva a algo que no es tan sencillo, que no es tan fácil, que viene con una serie de obstáculos, que viene con una serie de situaciones inexplicables y difíciles, porque el Espíritu Santo guía a Jesús y lo lleva al desierto. Está ungido y con esa unción que tiene el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto, y Jesús llega al desierto. Y cuando Jesús llega al desierto es antes de que entre su ministerio. Por eso les dije que ese era el tercer hito, el tercer referente. Jesús, antes de empezar su ministerio, llega al desierto y dice la palabra del Señor que ayunó por 40 días. De repente, los que hablamos de teología, entramos en la discrepancia si los días en las Sagradas Escrituras eran más cortitos que los nuestros. Y no hay gran diferencia. El calendario del pueblo judío tiene 360 días. El calendario nuestro que tenemos es el calendario romano, tiene 365 días. Esa es la diferencia nada más. Alguien dijo que por los césares a cada uno de sus meses, julio, Augusto, de agosto, cada quien le fue poniendo un día más a su mes. Querían que su mes estuviera más. Alguien lo explicó así. El asunto es que los días son igual. Los días son exactamente igual. Más o menos 12 horas de sol y 12 horas de noche, con algunas excepciones dependiendo del área geográfica donde se vive. Pero cuando dice 40 días, hay que agregar y 40 noches, porque los judíos separaban la noche del día. Pero allá estuvo, le negó el alimento a su cuerpo y le negó el agua a su cuerpo. Le menciono algo que es muy interesante: llevado por el Espíritu al desierto, y ahí vino el diablo y dijo: eres mío, yo traigo una serie de trampas para ti, de tentaciones para ti, de atracciones para ti, donde te voy a atrapar, donde quiero hacerte daño y donde quiero estorbarte para que no cumplas el plan con el cual Dios te envió. Y si Dios nos salvó a ti y a mí, quiere decir que si hizo con Jesús eso de traerle trampas y tentaciones, quiere decir que lo va a hacer con nosotros. Pero alégrate con esto: si Jesús venció a Satanás, tú y yo podemos vencer a Satanás con Jesús o en Jesús. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yesimón es el lugar inhóspito. Pasó 40 días y 40 noches en ese desierto en ayuno. El ayuno es negarle el alimento al cuerpo, el agua al cuerpo, y empezar a quebrantar tu cuerpo y empezar a consagrarte y a buscar de Dios y hablar con Dios y platicar con Dios. Y fíjate, lo llevó el Espíritu Santo allá al desierto y el diablo sabía dónde estaba. Dijo: acá lo trajeron, acá está en ayuno, yo voy con él y voy a ofrecerle 3 trampitas o 3 tentaciones, a ver si la libra. Y esto es muy interesante, porque Dios sabe dónde estamos tú y yo, y también sabe el diablo dónde estás. Pero la declaración que es el coro: su fidelidad es grande. El Espíritu lo llevó. Su fidelidad es grande, siempre va a estar allí contigo. El proceso del ungido. Estamos tratando esta parte del ungido y vamos a ver el proceso por el que pasó para que tuviese esa unción. Como hijo de Dios, si me permites, doy esta explicación. Si era el Hijo de Dios y si era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús no necesitaba ayunar y llorar, porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, lo hace. ¿Por qué lo hace? Número 1, para darnos ejemplo. Número 2, porque estaba aquí en la tierra y era 100% hombre.
Y Jesús determina darnos un ejemplo, que los que le buscamos y servimos a Dios debemos apartar cierto tiempo para negarle el alimento al cuerpo, negarle el agua al cuerpo y consagrarnos a Dios y buscar de Dios, apartarnos para Dios. Dice Pablo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo necesita consagrarse, desintoxicarse del pecado y desintoxicarse a veces de todo lo que le produce el alimento al cuerpo. Cuando vas con un nutriólogo te dice a veces que necesitas desintoxicarte. Entonces Jesús se aparta como hombre a buscar y ayunar al Señor antes de empezar su ministerio. Por eso el proceso de la unción. Si te fijas, aunque es el Hijo de Dios, sabe que el reto y la tarea es dura. Sabe que Él va a estar peleando con Satanás y los demonios en cada instante. Entonces tiene que estar bien preparado como hombre y discernir cuando viene el ataque del enemigo para ir y hacerle frente y vencerlo. Esto es muy interesante. Así es de que en el proceso Jesús está en el desierto, en Yesimón, 50 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho por 80 de largo, y ahí llega el enemigo a ofrecerle la primer tentación. Así es de que te invito para que veamos en el proceso de la unción la primer tentación que viene el diablo y le ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, el verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Te hago la pregunta: ¿sabía el diablo que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Pero vea la forma que se presenta: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Conocía Jesús al diablo, sí o no? De hecho, no se conocen ahí en el desierto. Te leo una nota de Jimmy Swaggart. No vayas a pensar que este es el primer encuentro que tiene Satanás y Jesucristo en el desierto. No se conocen ahí. Ya se conocían. Y fíjate la forma en la que llega: si eres hijo de Dios, o sea, diciéndole: yo sé que eres hijo de Dios. Y yo sé que tienes una unción especial, yo sé que tienes un poder especial, y yo sé que puedes convertir estas piedras en pan. El desierto de Yesimón no era pura arena, había piedras que tenían forma de pan. Y aunque era inhóspito y era caluroso de día y era muy frío de noche, dicen que ese desierto sonaba como bofo, como hueco, cuando caminaban los caballos, a las pisadas de los caballos o de los camellos. Y ahí está: yo sé que eres hijo de Dios y sé que estas piedras las puedes convertir en pan. Estamos hablando que la primera tentación se la dirige conforme a los apetitos y las debilidades que tiene el cuerpo. Recordemos que Jesús está en ayuno, y recordemos que cuando nosotros estamos en ayuno, lo que más se nos antojan son ciertos alimentos predilectos nuestros. Cómo nos llama la atención. Si alguien está en ayuno, a lo mejor le gusta un tibón 3/4 o medio así, medio zarazón, con una coca bien helada, y casi lo ve, casi ve el tibón y la coca. Ahí hasta despidiendo el olor y calientito, casi lo ve. Jesús está en ayuno y oración. Hay apetito en su cuerpo, tiene hambre. Era hombre, aunque era el Hijo de Dios, era hombre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si me permite, el diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que eres el Hijo de Dios, no me queda duda, y sé que tienes poder, sé que tienes unción. Sé que estas piedras las puedes convertir en pan. A ver, hazlo, demuéstralo, enséñanos. Si tú haces esto, la gente va a creer en ti. Hay gente que se guía por los milagros, y los milagros, curiosamente, no salvan a nadie. Es el momento de una ilusión solamente, y esa ilusión se desvanece y se acaba, y la gente vuelve a ser la misma. La salvación es la obra que hace Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de las personas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Jimmy Swaggart. Entonces el diablo le dijo en esa frase: Satanás es un ángel caído. El tal condujo a una revolución contra Dios en la eternidad pasada en el cielo, y sedujo una tercera parte de los ángeles, los cuales fueron expulsados juntamente con Satanás, y desde entonces aparecen en la teología como ángeles caídos. También se les da el término de demonios.
Satanás y los demonios. Por eso te digo, no se conocieron aquí. Ya Satanás sabe quién es Jesús, que tiene poder, pero que tiene hambre, que tiene esa debilidad de comer en ese momento. Se está preparando 40 días de ayuno y oración porque viene el pleito de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, contra Satanás y los demonios, que terminaría en la cruz del Calvario. Aparentemente para algunos líderes políticos y religiosos fue el fracaso, pero fue la victoria en la tierra y en el cielo, porque Jesús ganó la salvación de la humanidad. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es especial esto que encontramos. Así es de que no se conocen ahí en ese momento. La realidad es que si usted se fija, Jesús no usa ningún poder sobrenatural de ungido. No dijo, apártate de mí, Satanás, voy a orar para que un viento te lleve lejos. Fíjate lo que usa Jesús, la palabra del Señor. Lucas 4:4. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, le dijo Jesús. O sea, le dice, la Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús le dijo, escrito está, ¿sabes dónde está? Vamos conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Jesús no usó ningún poder sobrenatural o divino, ni convierte las piedras en pan, y tampoco hace un milagro de reprender a Satanás de manera que salga huyendo, que nada más deje un rastro oliendo a azufre. Alguien dijo así en esa forma. No hace eso. Le cita la palabra. Cuando viene alguna tentación, cuando viene algún pensamiento turbio, cita la palabra, cita la escritura. Hey, hermano, tú y yo somos cristianos. Por la convicción que tenemos de la palabra y por la experiencia salvífica que hemos tenido en nuestro corazón, creemos a pie juntillas que somos hijos de Dios y que somos salvos. Así es de que nuestra mente es el lugar del Señor, nuestro corazón es el lugar del Señor, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero este cuerpo está lleno de debilidades. No hay nadie que, aunque sea cristiano, no tenga debilidades. Absolutamente nadie. No hay ni siquiera uno. Y el diablo se acercó a ofrecerle a Satanás. Satanás se acercó a ofrecerle a Jesús una tentación conforme al momento, conforme a una necesidad que tenía Jesús, hambre. Pero Jesús le vence con el poder de la palabra. Quiero mencionarte sobre este aspecto algo que para mí es muy interesante sobre esta cuestión de las debilidades. Te cito la palabra es contundente y es clara. No necesariamente, a veces nuestras debilidades son las que utiliza el diablo para llevarnos a pecar y cometer pecado. Quiero que veas lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 14. Es un pasaje de las Sagradas Escrituras. Traducción en lenguaje actualizado. Es muy claro. Es más entendible para nosotros que la Reina Valera 60. Es lo mismo, pero está más actualizado. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea, que aquí sí vino el diablo y le dijo a Jesucristo, convierte piedras en pan. Te traigo algo atractivo, te traigo una tentación conforme al momento y sobre lo que necesitas. Pero con nosotros, dice Santiago, no te engañes, no le eches la culpa a Satanás y a los demonios. Nada tiene que ver a veces ni Satanás ni los demonios, es tu propia debilidad y tú te dejas arrastrar por tu propia debilidad y te alejas del Señor atendiendo a tu propia debilidad. Así es de que, hermano, te recuerdo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios nos llamó para que le sirvamos y nos apartemos de todo apetito y toda debilidad que está en nuestro cuerpo. Es la declaración y la aplicación de la palabra del Señor. ¿Cómo hacerlo?
decirle a Dios, ayúdame, y citar la palabra del Señor. El proceso del ungido. Te invito para que escuches cuál es la segunda tentación que Satanás le ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Si avanzamos en esta parte de la palabra del Señor, es la ofuscación mental. Quiero que leas conmigo el libro de Lucas, el capítulo 4, versos 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero mencionarte esto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y no vayas a estar pensando que ahora el diablo trae a Jesús y lo pone en el pináculo del templo. En nuestra mente pasan algunos escenarios. Usted y yo podemos estar aquí en este momento y a lo mejor te pasa por la mente un escenario de un partido de fútbol, de béisbol, de otra cosa. Tu cuerpo está aquí, estás en la casa del Señor, pero te pasa por tu mente un escenario, una película, un episodio de algo que tú viste que te llamó la atención. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lugar. Porque Jesús no es ninguna marioneta para que eligiera el diablo. Vente, te voy a llevar allá al pináculo del templo. No, todo sucede ahí en el desierto, pero en la mente de Jesús pasa como si estuviera en el pináculo del templo. Se dice sobre esta parte del pináculo del templo que es donde hace ángulo el pórtico de Salomón y el pórtico de los gentiles, o el pórtico real. Hay cuenta que hace una esquina, ahí se juntan, pero en esa esquina, en ese pináculo, hay una caída de 150 metros. Y Jesús le pasa por la mente ese momento de ese pináculo. Conoce bien el templo, había ido algunas ocasiones al templo, sabe dónde está el templo. Desde los 12 años nunca dejó de ir al templo, entonces conoce bien cómo está el edificio del templo. Y en su mente él está en el desierto, en ayuno y oración, y el diablo le trae eso. Pero fíjese, esto es tremendo, porque el diablo, en el momento que le pasa esa película por la mente, el diablo le cita la escritura. Fíjese que el diablo le dijo: escrito está. Es raro, pero así pasa. El diablo fue el primero que tergiversó las escrituras. No le dijo a Eva: no morirán. El día que de él comieses morirás. Y viene el diablo y le dice: no morirán. Es el que tergiversó, es el primero que torció las escrituras. Pero el diablo también cita las escrituras. Cuando el diablo le dice: escrito está, si tú abres tu Biblia, te vas a dar cuenta que en el Salmo 91, el verso 11 y el verso 12 es lo que le está citando el diablo en la mente a Jesucristo. Jesucristo en su mente se ve en el pináculo, 150 metros de caída. Usted y yo alguna ocasión nos hemos parado tal vez en un peñasco muy alto o en un edificio muy alto, y nos asomamos hacia abajo y quién sabe qué sensación nos sucede en el estómago, pero sentimos como si el abismo trajera manos y como si nos quisiera jalar, y le dice: arrójate. Pero fíjese lo que le dice: escrito está. ¿Sabe qué le está diciendo el diablo? La Biblia dice, Salmo 91, verso 11 y 12, aviéntate. Si tú te avientas, Él va a mandar los ángeles rápido, veloces, como el rayo de la luz van a venir, y antes de que caigas de ese pináculo en el fondo de 150 metros, los ángeles llegarán y en sus manos te van a detener y te pondrán en pie. Está citando la Biblia. ¿Sabes una cosa? Con muchas declaraciones de la Biblia nosotros no podemos fanfarronear, no podemos jugar con ellas, porque si fanfarroneamos con algunas declaraciones de la Biblia, ¿sabes qué es lo que pasa? Traspasamos la línea. Traspasar la línea, entonces te metiste en los terrenos del diablo. No podemos fanfarronear. Sí, el Salmo 91, verso 11 y 12 dice eso de Jesús, pero si te fijas, Jesús le dice: no me estés provocando para que tiente a Dios. Tentar a Dios es pecar contra Él. No me tientes para eso. Les mencionaba en la mañana que
en algún momento de la historia de una de las iglesias, una iglesia pequeña, el pastor era un hombre de mucha fe, pero provocaba y tentaba a Dios con su fe, pecaba contra Dios con su fe. Dice que en esa iglesia, en algunos servicios, ponían a los que tenían más fe, y luego pasaba alguien con una serpiente en un recipiente y se la iba pasando por las manos a aquellas personas. Eso es tentar y provocar a Dios. Es igual que si tú dices: yo estoy bien ungido y estoy bien ayunado y voy a ir a un lugar donde se congregan los brujos. Traspasaste la línea, tentaste a Dios, y cuidado cuando te metes en los linderos de Satanás. Es muy diferente que si alguien viene aquí a la casa del Señor con planes de hacer disturbios o viene poseído. No hay que tenerle miedo. No eres tú el que lo vas a echar fuera, no soy yo el que lo va a echar fuera. El que lo echa fuera es Jesucristo en su autoridad. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús, y va a quedar libre. Es muy diferente. No juguemos con las promesas de la Biblia. No las utilicemos mal, porque vamos a estar tentando a Dios. La palabra es: vamos a estar pecando. Nos vamos a traspasar la línea y Dios nos va a dejar solos y van a venir cosas negativas. Para mí es muy sorprendente el pastor que hacía eso. Poner una serpiente en un recipiente y luego llamar a los que tenían más fe y se lo iban pasando por las manos. Sí, la Biblia dice que Pablo, cuando llegó a la isla de Melita o de Malta, después de haber navegado muchos días y que iba rumbo a Roma, junto con los habitantes que los recibieron con una lumbre, Pablo va y toma unas ramas, porque era muy acomedido, muy trabajador. Cuando va a tomar esas ramas, una víbora lo pica, lo prende. Los habitantes, ¿sabes qué dijeron? Este hombre es malvado, es de lo peor que hay. Se salvó del mar, pero aquí la justicia no lo deja vivir. Ahorita se va a hinchar y va a caer muerto. Pasó el tiempo y Pablo no se hinchaba. Pasó el tiempo y Pablo no cayó muerto. Y dijeron los habitantes: este es un Dios, ni el veneno de una serpiente le hace. Si tú y yo tenemos confianza, si nos pica algún animal venenoso, no nos puede hacer nada. Pero si tú provocas a una serpiente y dices: yo soy hijo de Dios, y la Biblia dice que el veneno de una serpiente no me dañará, entonces traspasaste la línea, te metiste al lindero equivocado, estás pecando a Dios, estás desafiando a Dios. Las promesas que están en la palabra son para que se cumplan en el momento que las necesitamos, sin provocar a Dios. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ni siquiera por insinuación le dijo: si sigues con tus chistes o con tus cuentos o tus tretas o tus trampas, te voy a reprender. Nada. Jesucristo vuelve a citar la palabra de Dios. Deuteronomio 6:16. Quiero que vea lo que dice allí Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y usted lea qué fue lo que pasó en Masá. Traspasaron la línea. Hay promesas que están aquí en la palabra que son tuyas, que son mías, pero no podemos tentar a Dios, no podemos traspasarlas. Es para que se cumplan en el momento apropiado. 1974 llego yo al instituto y me tocó conocer a una condiscípula, Margarita se llamaba. Era muy paciente ella. Un primo pastor que estaba de pastor en Guadalajara, él ya está en la presencia del Señor. Él siempre decía que era muy paciente, que ella tendría que venirse, dice, pues con unos 2 días para llegar a tiempo a la apertura al Instituto Bíblico. Y de Guadalajara no hacían más que 12 o 16 horas. Pero ella le atribuía que era tan paciente que tenía que tomar 2 días para alcanzar y llegar apenas a tiempo. Tranquila, un alumno tranquilo. Pero cuando sale ya al campo, se va a una parte de la selva, no recuerdo ahorita dónde, pero se fue a la selva y empezó a evangelizar a la gente del pueblo. Luego, con el paso del tiempo, alguien la invitaba a desayunar o a cenar o a comer, pero entre esas personas le invitó a alguien a comer y le preparó un pollo rico. Y ya cuando le prepararon el pollo, Margarita dice: ¿me permiten orar?
Gracias a Dios que Dios puso en su corazón invitarme a comer. Y pues yo se lo puse en mi corazón. Quiero agradecerle a Dios por ustedes y quiero agradecerle a Dios por el alimento. Y le dijo la persona, sí, ya Margarito oró, se come su pollo o la parte que le sirvieron del pollo. Y al rato la persona, era una mujer, le dijo, dígame qué es lo que tiene usted, qué poder tiene. No, yo no tengo ningún poder, yo nada más le sirvo a un Dios que tiene todo el poder. Dijo, no, usted tiene un poder. La mujer le dijo, le puse algo a su pollo y ya es para que estuviera muerta. Pero como oró, ella no sabía que le habían puesto algo al pollo y Dios la cuidó, Dios la guardó. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Ahí siempre en la ofuscación va a venir y el diablo y te va a querer pasar algunas jugadas. Te menciono, la mente es el lugar receptor del trabajo de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, pero la mente también es el campo de acción de Satanás y los demonios y va a traerte algunas cosas. Sé que te ha pasado lo que a mí me sucede. De repente pasan algunos pensamientos que yo mismo me sorprendo y sé que te han pasado. No te asustes, esos pensamientos ni siquiera son tuyos, vienen de alguna fuente. Estaba buscado, lánzate abajo, tírate abajo y te puede meter la duda y te puede meter la incertidumbre y te puede decir que tú no eres hijo de Dios. Y el diablo puede venir y decirte, Dios, ¿a poco piensas que la salvación existe? ¿A poco piensas que tú eres hijo de Dios? ¿A poco piensas o crees en la salvación? Reprende enseguida ese pensamiento. Tú eres un hijo de Dios porque Cristo Jesús te compró con su sangre. Y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera Juan capítulo 1 el verso 7. Y Juan capítulo 1 versos 11 y 12 dice, a lo suyo vino, a todo el mundo, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando el diablo venga y te diga que no eres salvo y que no eres hijo de Dios, cítale la palabra. Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Así que las respuestas de Jesús son 100% bíblicas. Te menciono nuevamente. No son de ningún poder sobrenatural para reprender al diablo. Sí, el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder. Acuérdate que cuando Jesús está en su ministerio, un día va a pasar por Gadara. Y ahí en Gadara había un panteón, y en el panteón había un loco. Y el loco era muy peligroso, era muy agresivo. Lo amarraban con cadenas y se le soltaba las veces que lo amarraban. Entonces cuando Jesús va a pasar por ahí, alguien se adelanta y le dice, oye, no pases por ese lugar. Ahí hay un loco, es muy agresivo, muy bravo, peleonero, te va a golpear. Y Jesús los escuchó, pero no atendió a lo que le decían, sigue caminando. Y cuando se va acercando al panteón, el loco resulta que estaba endemoniado. El loco viene corriendo y gritando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque el diablo sabe que tiene un tiempo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Calla y enmudece, le dice. Después de unas cuantas palabras que intercambió Jesús con los demonios, sal fuera, le dice, y quedó libre el hombre. Cuando los de Gadara vinieron, encontraron que el endemoniado estaba vestido, porque eso significa que andaba hasta desnudo, en su cabal juicio y sentado a los pies del Maestro, porque eso es lo que hace Jesús. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Acaso no nos hemos sentado con los príncipes, con Dios, cerca de los pies del Maestro, en los lugares celestes, ahora que tú y yo somos hijos de Dios? Así es de que no se te olvide que tu mente, cuando está ofuscado, cuando estás en problemas, es el terreno fértil para que Satanás venga y te meta dudas de que no eres salvo, de que no eres hijo de Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios, que te meta toda esa basura, porque sé que habrá pasado. Recuerda que ese es el trabajo de Satanás y los demonios. Hay que reprenderlo y hay que citar la palabra. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El proceso de la unción. Número 3. Ambición. ¿Qué me ofreces a cambio? Lucas capítulo 4, el verso 6 y el verso 7. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada
y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. La tentación, la ambición. Esto es interesante. ¿Recuerdas la nota que te comenté de Jimmy Swaggart? En la eternidad pasada, Satanás se rebeló contra Dios y sedujo o enredó a una tercera parte de los ángeles. Y Dios no batalló. Le quisieron dar un golpe de cielo en el trono, un golpe de trono en el cielo. Dios no batalló, los expulsó, ángeles caídos y demonios. ¿Te acuerdas de esa declaración importante? Bueno, pues cuando Satanás fue expulsado, Pablo y otros escritores a Satanás lo definen como el Dios de este siglo. Lo vas a ver con letras minúsculas, ahí aparece la palabra. La palabra Dios de este siglo aparece con letras minúsculas. Y ahí está, y él dice, ¿te acuerdas que me corrieron de allá? O sea que no se conocieron ahí en el desierto. Me expulsaron. Entonces todo lo que hay aquí, dice que lo llevó a un monte alto. Están en el mismo desierto, pero del pináculo pasa en este momento por la mente de Jesús que está en un monte muy alto. Y Satanás le muestra todos los reinos del mundo. Ese es un hipérbole, porque era imposible que los alcanzara a ver todos. Le muestra todo lo que alcanza a ver. Dice, todo es mío. Me corrieron de allá, todo es mío. Pero te lo doy ahorita a cambio de que me adores 5 minutos. Todo es tuyo. Es mío y yo se lo doy a quien yo quiero. Y estoy dispuesto, ambición, ¿a cambio de qué? Estoy dispuesto a dártelo a ti, nada más a ti. Con nadie hago esta negociación. 5 minutos. No, le dice Jesús. 3 minutos, no. 1 minuto, ni medio segundo. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú y yo adoramos al Dios verdadero. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Por eso esa frase, el que está sentado en el trono y el cordero, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esto es interesante. El proceso de la unción no es fácil. Fueron 3 tentaciones exactamente en las que el diablo él sabía o consideró que podía atrapar a Jesucristo, pero no se da cuenta que Jesús tiene una capacidad de evaluación y de discernimiento y de sabiduría que no cayó en la trampa. Así es de que si Jesús fue tentado, seguramente los cristianos seremos tentados. Pero Jesús venció, seguramente los cristianos venceremos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Cierro con esta nota. Siglo XXI, hay cientos de miles de personas que hacen tratos con Satanás y los demonios a cambio de dinero, a cambio de fama y a cambio de poder. José Gil Olmos escribe un libro intitulado Los brujos del poder. Voy a leer la nota tal y como la tomé de Google o de Google. Increíble, historias reales de esoterismo, política y poder, documentales en relación a personajes relevantes de la historia, con brujos, con espiritistas, con chamanes. Y la frase es: pásele a este mercado del oscurantismo. Es la invitación que hacen. Lo místico, lo exotérico. Hay chamanes, hay hechiceros, hay espiritistas, hay satanistas, hay masones, hay neurolingüistas, hay brujos, hay baos, hay curanderos. Todo, pásale lo que quieras, poder, fama, dinero, aquí te lo damos a cambio. Un pacto de que me sirvas y que me adores. Es el pacto que hacen. La relación entre políticos y brujos se remonta hasta el origen mismo del origen de la sociedad, cuando el diablo fue expulsado. México no está exento de ello, dice el autor del libro intitulado Los brujos del poder, José Gil Olmos. Las razones originales no han cambiado desde los tiempos de los reyes, de las reinas, de los emperadores, de dictadores, de señores, de feudales, de los grupos étnicos nuestros. No han cambiado. Es lo mismo. Detrás de ellos está Satanás y los demonios ofreciendo
poder. Y luego menciona de una forma muy puntual de los que han ido o de los que fueron, entre algunos que fueron: Evo Morales, Hugo Chávez y algunos presidentes aquí de la República que han marchado por él. Algunos artistas van con ellos. Los brujos del poder, así le nombran. Pásale, te vendo poder. Y ahora sabes por qué llegan. Pásale, te vendo fama. Y ahora sabes por qué la logran y la conquistan. Pásale, te vendo, te doy dinero a cambio que me adores. Adórame, le dijo. Todo es mío, todos los reinos te lo doy a cambio que me adores. 5 minutos. No, le dijo Jesús. 3 minutos. No, 1 minuto, ni medio segundo. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo, estando en Cristo Jesús, no necesitamos nada. Lo tenemos todo. Sea bendito el nombre del Señor. Dios es grande, Dios es maravilloso. No te dejes atrapar. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. 3 tentaciones que abarcan las 3 necesidades más básicas de todos nosotros. Pero si Jesús fue tentado, también nosotros hemos tentado. Pero si Jesús fue tentado, Jesús venció. Tú y yo podemos vencer. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Sea bendecido el nombre de nuestro Dios. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. La unción tiene un proceso. En la tempestad me das calma, Aquí está tu pueblo redimido. nada detendrá. Tú los has alcanzado y les diste el derecho de ser tus